Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús sube al monte, lugar que simboliza el encuentro con Dios y donde Dios dialoga y habla con el hombre. En un monte a través de Moisés, Dios había dado lo más preciado a los judíos, su ley y los mandamientos. En el Evangelio hoy Jesús, el nuevo Moisés, comunica su palabra más auténtica. Jesús quiere comunicar el camino de la felicidad plena. Para ello hay que subir el monte, que más que un lugar físico, es un lugar teológico. Al subir encontrarás una palabra nueva, distinta a la que está en la llanura, distinta a los criterios del mundo. Dichosos, bienaventurado, significa feliz. Dichoso tú, te dice tu Dios. Felicidades, has encontrado la clave de la vida, el éxito para ser feliz. Has llegado a ser un hombre y una mujer libre. Feliz porque has dejado un signo en la historia, no en la historia humana, sino en la historia de Dios, esa que no puede ser borrada. Felicidades porque te asemejas a tu Dios, a tu Padre. Y ese camino lo encontrarás en Jesús. Él es el modelo de hombre bienaventurado, el ser humano completamente feliz y exitoso. Para el mundo, ¿quién es el hombre exitoso? ¿Cuándo es que nosotros expresamos la famosa frase, dichoso tú? Dichoso porque tienes dinero, porque viajas, porque posees salud, porque tienes poder y puedes hacer lo que te da la gana. Este es el pensamiento de los que aún están en la llanura y no han subido el monte para encontrarse con Dios. La primera bienaventuranza de las 8 que pronuncia Jesús nos habla de la pobreza. El pobre en la Biblia es el que no posee nada, el que se encuentra en una indigencia extrema. Es claro que Jesús no está afirmando que esta pobreza es querida por Dios. La clave está en el adjetivo que viene después. Bienaventurados los pobres en espíritu. En la Iglesia se ha interpretado la pobreza en espíritu como aquella en la que bastaba no estar atado a los bienes de este mundo. De tal manera uno podía tener una infinidad de bienes y riquezas, pero si no tenía el corazón atado a ellas, era bienaventurado. Es más, demostraba su pobreza en espíritu con limosnas, algunas cuantiosas que donaba a los pobres, a los necesitados o a la misma Iglesia. Y entonces esta clase de persona era llamada pobre en el espíritu. Bien, las limosnas son un repliego momentáneo. No es el reino de Dios hecho por los ricos que dejan caer algunas limosnas en las manos de los pobres y miserables. Ha habido toda una espiritualidad en la Iglesia que ha entendido la pobreza de espíritu en esta línea, pero la limosna puede incluso en algunas ocasiones servir como maquillaje del mal y no introduce en el mundo una nueva justicia. La limosna no corresponde al diseño de Dios sobre la distribución de los bienes, porque supone y retiene legítimo que en la tierra puedan existir ricos que posean el 80% de los recursos o de las riquezas del mundo y miserables a los cuales basta darles limosna. No es este el reino de Dios, no es este el designio de Dios sobre este mundo. Jesús no exalta, pues, la pobreza como tal,
ha agregado en espíritu, y conocemos bien quién es este espíritu. Es esta vida nueva, esta fuerza divina que nos mueve interiormente, que ha sido donada por medio de Jesús y que nos impulsa a convertirnos en auténticos pobres. ¿Cómo se llega pues a esta nueva vida en el Espíritu? Es una perspectiva totalmente distinta de la que tienen los hombres en la llanura. En la llanura se consideran propietarios de los bienes que tienen a disposición. Utilizan todos los artículos y adjetivos posesivos: mi vida, mi cuerpo, mis bienes, mi familia, mis títulos, mi inteligencia, mis puestos, mi riqueza. Bien, este modo de hablar no corresponde al designio de Dios. Todos esos adjetivos posesivos son una mentira. Porque como dice el Salmo 29, del Señor es la tierra y lo que contiene, el universo y sus habitantes. El hombre no es propietario de nada, todo es de Dios. Ahora nos preguntamos, si el hombre no es propietario de nada, aquellos bienes inmensos que tiene a disposición y que son de Dios, ¿qué destinación tienen? El hombre en la perspectiva del monte, es decir, desde la enseñanza de Dios, de Jesús, es administrador de los bienes que no son suyos, y de esta administración será llamado un día a dar cuentas. ¿Qué has hecho de tu inteligencia? ¿Qué has hecho de tus capacidades, de tus oportunidades, de tus riquezas? La relación con los bienes de este mundo es decisivo en la construcción de una sociedad auténtica según el proyecto de Dios. Porque hay un instinto maligno dentro de nosotros, que es aquel de apropiarse de estos bienes, de acumularlos, de utilizarlos para aquello que nos gusta. Y de esta pulsión nacen muchos males, las guerras, las envidias, los celos. Incluso en la familia casi siempre los rencores y odios nacen de la mala utilización y gestión de los bienes de este mundo. El reino de Dios es distinto. Son los paganos. Los paganos son los que consideran y se consideran propietarios de las cosas. Las adquieren, las acumulan, las venden, las compran, las comercian, lucran con ellas. E incluso, cuanto más necesidad hay de estas cosas que poseen, los paganos son capaces de aumentar los precios para tener un mejor beneficio económico. Y este es el pensamiento de la mundanidad, normal y aceptado como la lógica del mercado, pero no corresponde al pensamiento de Dios. Y hasta que no seamos capaces de pensar como Dios, seguirán existiendo guerras, odios y violencias. ¿Cuál es pues el diseño de Dios sobre los bienes de este mundo y cómo van administrados? Es eliminando todos los adjetivos y artículos posesivos que logras tener conciencia de los bienes que tienes a disposición y luego, observando cuáles son las necesidades de tus hermanos, serás capaz de entregar, no de donar, los bienes que no son tuyos a los que están en necesidad. Pero como tú, aún teniendo muchos bienes y capacidades, no eres autosuficiente, también tendrás necesidades de todo tipo. Es ahí que nace el amor. Si fuéramos autosuficientes, no existiera el amor, nos bastaríamos a nosotros mismos. Es cuando somos capaces de reconocer nuestra indigencia común y el Espíritu nos mueve recíprocamente a entregar aquello que se nos ha pedido administrar para sostener y consolar a nuestros hermanos, que la vida del Espíritu se abre camino, esa vida que es amor. Y cuando nosotros ponemos en acto este don, el don de la vida divina, el don del Espíritu, para el bien del hermano, entregando los bienes, ahí construimos amor
y ese amor permanece. Es ahí que estamos construyendo el mundo nuevo que viene presentado por Jesús en ese monte de las bienaventuranzas. Es por ello que cuando Jesús afirma bienaventurados los pobres, no está afirmando que son dichosos los miserables. El objetivo de esta bienaventuranza no es convertirnos a todos en indigentes, sino que es exactamente todo lo contrario, que haya un paraíso terreno donde ninguno sea pobre. Y como Dios ha hecho las cosas perfectas y nos ha colmado de bienes y dones, si nosotros los administramos según su proyecto, es decir, según esa entrega de amor a los hermanos de todo aquello que tenemos, entonces el paraíso terrenal, la saciedad de todo tipo de hambre, se realizará acá en nuestro mundo. El prodigio se realiza cuando tenemos fe en el proyecto que Jesús nos presenta. Entonces, ¿quién es el bienaventurado? ¿Quién es este pobre de espíritu? Bienaventurado será aquel que se queda sin nada porque ha entregado todo por amor a sus hermanos. Este es el pobre en espíritu según el proyecto de Dios, y este pobre lo ha encarnado Jesús de Nazaret. Terminamos nuestra oración con el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo.